Qué alegría compartir con ustedes en esta ocasión y permitir que la gracia de Dios hable a lo profundo de nuestro corazón. Hoy a través de esta actividad quiero invitarles, queridos hermanos, a que más que un tema, sea un momento de diálogo que podamos tener. ¿Por qué es que le extiendo esta invitación? Lo volveré a recordar dentro de un instante más, pero es necesario que ustedes, si tienen alguna duda en el interior del corazón, la puedan expresar, dado que este tema es fundamental para poder entender la diferencia entre el llamado que Dios nos ha entregado a nosotros como laicos y a la vez descubrir cómo Dios permite que a través del sacramento exista una gracia especial para las personas que padecen de alguna enfermedad. Así que nuevamente le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Volveré a hacer esta invitación a mediado o quizá concluyendo el tema. El tema de hoy no será tan extenso porque nuevamente necesito, mis queridas hermanas, hermanos, que ustedes puedan compartir el día de hoy. Realmente considero que el día de hoy Dios nos quiere dar una oportunidad grande. Si está dentro de mis posibilidades, como siempre le menciono a las hermanas, hermanos del equipo de servicio, poderles responder, así lo realizaré. Y si no, le diré, hermano, hermana, mire, lo siento y le estaré transmitiendo la respuesta a través del grupo de WhatsApp. Amén. Amén. Bien, empezamos entonces con una oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos presentarte, Señor, nuestro corazón en esta noche y clamar que la bendición de lo alto que desciende por gracia y que por tu inmensa misericordia nos llena de una nueva y fresca unción cada mañana, en este momento del día, Señor, venga a renovar lo que hay en nuestra mente, aquello que llevamos almacenado en el corazón, permitiendo, Señor, que tengamos la gran oportunidad de encontrar tu llamado, nuestra misión y sobre todo la vocación a la cual tú nos estás llamando. Concédenos, Señor, tu bendición en el nombre maravilloso de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bienvenidos los hermanos que se están conectando en este momento a nuestra actividad. Vamos a dar comienzo a el tema del día de hoy. De acuerdo a nuestro itinerario, mis queridas hermanas, hoy nos corresponde que podamos en el nombre de Jesús estar conversando sobre la oración de los enfermos en la sagrada tradición. Es necesario entender que hay un medio por el cual Dios se ha revelado a sus hijos. Y cada uno de estos principios está plasmado en la Sagrada Escritura. A través de esa gracia, el Espíritu Santo ha permitido que quede escrito todo y únicamente lo que es necesario para nuestra salvación dentro de la Sagrada Escritura. Pero en paralelo a ello hay una gracia, un regalo especial de Dios, y es la sagrada tradición que nos permite que podamos tener una correcta interpretación del texto sagrado, de ese texto revelado a los apóstoles y que ha sido transmitido de generación en generación hasta nuestros tiempos, pero siempre acompañado de esta sagrada tradición. Y en nuestro curso es esencial que podamos descubrir cómo la Iglesia ha visto, ve el sacramento de la unción de los enfermos, atención, estoy utilizando la palabra sacramento, y la oración de los enfermos que nos corresponde a ti y a mí en nuestro rol como laicos. Damos comienzo entonces a nuestro tema. Veamos la siguiente diapositiva, nos dice la oración por los enfermos en la tradición de la Iglesia. Miremos lo que nos dice el texto. La oración por los enfermos ha sido una práctica fundamental en la vida de la Iglesia.
desde sus inicios. ¿Cuándo inició la iglesia? En el momento que Cristo la quiso fundar. Y desde esa misión redentora de nuestro Señor, los enfermos han tenido un papel y un rol realmente importante en la historia de la salvación, en ese momento por el cual el Verbo se ha encarnado y se ha hecho hombre. A la vez, nos dice la diapositiva, la iglesia continúa con la misión de interceder por aquellos que sufren, invocando la gracia sanadora de Dios a través de la oración y los sacramentos. Querida hermana, querido hermano, por favor, te voy a pedir que prestemos mucha atención. Estamos enfatizando en este momento dos acciones importantes. Una, la oración de los enfermos y otra, la gracia de los sacramentos. Pero ambas están custodiadas en este momento por una palabra especial que es la intercesión. Cuando nosotros presentamos a una persona, ya lo hemos visto en los temas anteriores, estamos en la oportunidad de poder interceder por ellos. Y en la charla anterior de la semana pasada que compartía mi amada esposa con ustedes, salían varias preguntas y una de las preguntas es ¿qué puedo hacer si una persona no quiere que ore por ella o no acepta que se ore por ella si está enferma? Y mi amada esposa les compartía debemos interceder y esa palabra la encontramos ahora nuevamente en el texto que estamos meditando y que será la guía que llevará nuestra reunión del día de hoy. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando un sacerdote está imponiendo sobre una persona enferma ese aceite santo consagrado, está intercediendo para que Dios le dé la gracia de poder superar la enfermedad o de tener así la fuerza para poderla llevar. Vuelvo a repetir, la intercesión está marcada en dos aspectos, la oración y los sacramentos. Ya veremos dentro de un instante por qué voy haciendo estas diferencias. Tercer aspecto que nos menciona nuestra diapositiva. La iglesia fue instituida, fue inspirada para continuar con los mismos actos de compasión y sanación de Jesús. El Papa Francisco ha insistido precisamente en el comienzo prácticamente de su pontificado que es preferible, que él prefiere una iglesia que esté herida, que en sus propias debilidades, con sus propios problemas, con sus mismas dificultades, esté en salida hacia aquellos que puedan en este momento estar como siervos sedientos, dice el Salmo 42, buscando la presencia de Dios que lleve salud, esperanza, gozo a sus propias vidas. Pero no está instituida la iglesia para que se quede encerrada en sí misma, dice el Papa, lamiéndose sus propias heridas. Mi querido hermano, mi querida hermana, si tú estás en este curso, si tú estás en este momento recibiendo esta formación que Dios a través de esta comunidad de misioneros te quiere entregar, es especialmente para que recuerdes que los que estamos bautizados tenemos la gracia del Espíritu Santo. Y si bien no podemos entregar la gracia de los sacramentos, sí podemos presentar oración. Y de manera especial, continuando estos actos de compasión y de sanación de nuestro buen Señor Jesús. Amén. Veamos la siguiente diapositiva. Jesús es, mi querido hermano, mi querida hermana, el sanador divino. En los evangelios, Jesús siempre aparece como ese sanador divino por excelencia. Mi esposa les preguntaba en la reunión anterior, ¿quién es el que sana? Y volvía a insistir una y otra vez a lo largo de la charla, es Jesús el que sana. Tú y yo somos simples instrumentos que presentamos a aquella persona en intercesión y que por la infinita bondad de Dios podemos llevar a esa alma necesitada a los pies de nuestro buen maestro. Por lo tanto, siempre
Es Jesús el sanador divino, el sanador por excelencia. A lo largo de su ministerio, él definitivamente que curó a los enfermos, liberó a los oprimidos de espíritus malignos, de cargas que llevaban sobre sus hombros y restauró la dignidad de los marginados. Escúchame y préstame atención, porque estos tres aspectos, mi querido hermano, mi querida hermana, son fundamentales en la oración por nuestros hermanos y con nuestros hermanos que padecen de alguna enfermedad. Lo primero, toda oración que nosotros realicemos tiene que tener el hecho de pedirle a Dios que sane al enfermo. Si no estamos pidiéndole a Dios que sane al enfermo, nuestra oración está errada, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la misión de Jesús fue precisamente compadecerse de aquellos que estaban llevando un peso sobre sus hombros. Pero aclaramos, no necesariamente la sanidad se dará de un aspecto físico como muchas veces nosotros lo pedimos. Tenemos que tener claro que la voluntad de Dios puede decidir tocar el corazón de aquella persona, llamarle a la conversión para que pueda ser incorporada en esa iglesia celestial dentro del plan de Dios que le adore por toda la eternidad. Así que dentro de la oración de los enfermos en la sagrada tradición, siempre ha existido el pedirle a Dios que sane, que cure al enfermo. No es un hecho nuevo. Siempre ha existido esta primera oración porque Jesús así lo realizaba. Segundo aspecto, liberó a los oprimidos por espíritus malignos o por acciones que llevaban como peso sobre sus hombros. Por eso es que él decía, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Cuando hablamos de la palabra liberó, nos referimos que antes estaba atado, estaba en ese momento encadenado, si es que así lo queremos ejemplificar, y llegó el Señor y abrió, rompió, quitó esos grilletes para dar libertad. Y muchos de nosotros traemos en nuestro corazón, en nuestro mismo ADN, algunos aspectos que no son positivos y que con nuestras cualidades pueden ser potenciados o pueden ser disminuidos para la gloria de Dios. En nuestras familias nos han formado para que nosotros seamos definitivamente buenas personas. Pero eso no quita, mi querido hermano, mi querida hermana, de que hayan acontecimientos que no hayan sido de bendición, que nuestros sentidos hayan percibido algo que quizá no fue transmitido con la mejor intención. Y por ello tenemos que pedirle a Dios la segunda acción, que libere a los oprimidos. Y en ese liberar, traigo a la memoria precisamente a una mujer que la encontraron en adulterio, dice la Sagrada Escritura. La lanzaron a los pies del maestro y le pedían que él mismo dictara sentencia sobre aquella persona. Y Jesús en su sabiduría viene, habla y dice: el que esté libre de pecado, que sea el primero que lance la piedra. Todos, empezando por los más viejos, dicen los exégetas en la Sagrada Escritura, empezaron a irse de uno en uno, hasta que aquella mujer se encontró a solas con su maestro. Hay muchas personas que tienen dificultades para entrar en comunión con Dios, y es porque están en este momento cautivas en una herida, cautivas en una emoción, cautivas en algunos aspectos que trascienden la misma naturaleza humana. Y necesitamos, para la gloria de Dios, ser liberados de esos aspectos que oprimen nuestro espíritu. Tercer aspecto que Jesús siempre pedía en la oración desde el comienzo del ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el tercero? Restaurar la dignidad de los marginados. Madre Teresa de Calcuta
tenía y hacía un llamado especial. Estoy hablando cuando estaba en ese proceso de ser una simple religiosa que realizaba la gran labor que Dios le había colocado en el corazón. Por favor, no me malentiendas esta palabra simple religiosa, porque quiero resaltar que en su sencillez, en su pequeñez, en el volverse una con Cristo, se hizo pequeña para que Cristo creciera en ella. Y estamos llamados en nuestro estado laical a poder asumir esta misma dignidad. Entonces tenemos que pedir tres aspectos. Así lo enseña el magisterio de la Iglesia y lo venimos trayendo desde este proceso especial de la unción de los enfermos en Cristo Jesús. El primero, pedirle al Señor que sane a las personas. El segundo, que libere a los oprimidos. Y el tercero, que dé dignidad a los marginados, porque en nuestras ciudades, lastimosamente, los enfermos parece que tuvieran que estar mendigando que alguien los atienda. Y decía el Padre Pío, cuando estaba fundando ese hospital maravilloso de Pietrelcina, que los enfermos en ese hospital se tenían que sanar, principalmente por el amor, porque es esta la gracia fundamental que los doctores, el personal de asistencia, tiene que entregar al enfermo, especialmente cuando no tiene fuerzas, de manera maravillosa, cuando ha caído y tú vienes y extiendes tu mano y le ayudas a que se incorpore. Otro ejemplo es el buen samaritano. Todos veían de lejos porque no veían una dignidad especial hasta que llegó el samaritano y lo subió sobre su propia montadura. Es necesario, mi querida hermana, que el intercesor entregue esa gracia maravillosa. Podemos confrontar lo que ahora estamos conversando a través del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17, y San Marcos, capítulo número 1, versículo del 32 al 34. Entonces, querido hermano, la curación de los enfermos fue una manifestación clara del amor de Dios y del poder divino sobre el reino de la tierra emprendido desde la voluntad de Dios para poder sanar, para poder liberar y para poder restaurar. En San Marcos, capítulo número 16 y versículo número 18, Jesús asegura a sus discípulos, sobre los enfermos pondrán las manos y ellos se pondrán de pie. Sobre los enfermos ustedes orarán y ellos recibirán sanidad. Esta promesa de Cristo forma la base de la oración de la iglesia por los enfermos. Cuando un sacerdote está transmitiendo la gracia sacramental a una persona enferma, lo hace precisamente con la gracia de Dios, empezando a creer en lo profundo de su corazón que esta oración que él pueda hacer está en la base de la oración por los enfermos. Seguimos. La estructura de la iglesia y la participación laical. Estábamos hablando hace un momento que Jesús le hablaba a sus apóstoles, a sus discípulos, pero en este momento maravilloso quiero profundizar un poco más y darte cuenta de esto que en este momento nuestra pantalla nos muestra. Tenemos una imagen donde la iglesia está siendo construida por todos y donde muchos desde afuera solo señalan, juzgan y critican sin unirse a esta labor. La persona que está orando por los enfermos a lo largo de la sagrada tradición siempre ha sido menospreciada, siempre ha sido hecha a un lado, siempre ha sido considerado su servicio quizá de poca importancia. Pero veamos en este momento qué nos dice nuestra diapositiva. En el envío de los 72, la Iglesia Católica ve una participación más amplia en la misión. Jesús le decía a sus apóstoles, impondrán las manos y ellos recibirán sanidad. Pero a través de este envío de los 72, precisamente la Iglesia encuentra una misión que va más allá de los 12 apóstoles, porque tú y yo somos una parte activa
activa de la Iglesia. Y el derecho canónico enfatiza que todos somos corresponsables de esta gracia de Dios. Claro está, cada uno en el rol que nos corresponde, pero somos partícipes de la Iglesia, somos parte fundamental del plan de Dios de salvación, aunque los apóstoles tienen un papel único en la fundamentación de la Iglesia y su autoridad eclesial, San Marcos 16:18, que acabamos de compartir contigo, los 72 representan esa colaboración más amplia del laicado en la misión. Esta estructura jerárquica y colaborativa refleja la realidad de la Iglesia, donde tanto el clero como los laicos tienen un rol que deben desarrollar. Escúchame, por favor, tienen que un rol que deben desarrollar. Tú y yo no somos los ministros ordenados si somos laicos. Y si está con nosotros un ministro ordenado, él no puede ser laico, porque ya ha sido separado por Cristo para esta gracia del orden sacerdotal. Cada uno de nosotros debe complementar la misionalidad de la Iglesia en este tiempo actual. Y desde nuestro rol tenemos que cobrar la importancia de la evangelización y el servicio. Dos acciones importantes que tenemos que recobrar. Primero, la evangelización. El tema anterior nos estaba hablando de la palabra de Dios en la oración por los enfermos y hemos visto algunos ejemplos maravillosos de esta oración, pero esa es parte de la evangelización. El servicio es llegar hacia donde está aquella persona enferma, hacia donde está aquella persona necesitada. El magisterio de la Iglesia, a través del envío de estos 72, te envía a ti, me envía a mí, para que seamos parte viva de este caminar. La estructura de la Iglesia y la participación laical. El Concilio Vaticano II, en el Decreto Apostolicam Auto Systems sobre el apostolado de los laicos, enseña que todo cristiano, escúchame por favor, querido hermano, todo cristiano por su bautismo está llamado a ser partícipe de la misión redentora del Señor. Lo hemos estado conversando y estamos hablando del magisterio de la Iglesia. Durante los primeros 7 siglos, los padres que han estado acompañando este tiempo han estado resaltando una y otra vez la importancia de que la Iglesia salga hacia aquellas personas que están necesitadas, que acompañen a los enfermos en su dolor, que sean una luz que brille en medio de la oscuridad. Pero realmente en el Concilio Vaticano II se ha abierto las puertas de la Iglesia a través de esta pregunta: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y la Iglesia, a través de este decreto, reconoce que nosotros como laicos tenemos un rol. Vuelvo a utilizar esta palabra, tenemos un rol dentro de lo que es la misión de la Iglesia, pero esta misión redentora. Por ello he querido colocar esta imagen que ves en tu pantalla. No es el sacerdote ni la religiosa la que está deteniendo esa cruz únicamente, sino que es todo aquel que ha recibido la gracia del sacramento del bautismo y que con ella nos incorporamos a la Iglesia como pueblo santo, porque Él nos ha santificado como hermanos de Jesucristo, como herederos del reino de los cielos, como templos del Espíritu Santo, mi querido hermano, mi querida hermana, porque somos llamados a ser esa luz en medio de la oscuridad. Y he querido resaltar estas palabras porque considero son realmente importantes. Los laicos participan del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. Atención, no estoy diciendo sacramental, estoy hablando del oficio real. Somos sacerdotes, profetas
y reyes. Y en la medida que nosotros participamos dentro de nuestra amada iglesia, ese envío de los 72 cobra un realce importante, porque la iglesia empieza a ser una comunión de fieles, una comunión de bautizados, una comunión donde el clero se apoya en nosotros los laicos y nosotros los laicos a la vez nos ponemos al servicio de el clero. El clero está llamado al servicio en la comunidad y tú y yo estamos llamados al servicio a nuestros hermanos en la fe. Estamos hablando de esta sagrada tradición y que ya en el Concilio Vaticano II abre las puertas de manera clara y específica para que los laicos tengamos una participación activa. Así, la Iglesia ve en el envío de los 72 un modelo para la participación activa de los fieles en la misión evangelizadora. Una misión que, querido hermano, hermana, activa. Basta de decir, no, es que yo voy a escuchar misa. Nos enseña la Iglesia que nosotros no vamos a escuchar misa, vamos a participar de la Santa Eucaristía. Y de la misma manera como somos enviados en la parte final de la misa, tenemos que tomar el rol de que estamos enviados a ese mundo donde hay muchas personas enfermas que están necesitando que tú y que yo podamos llevar la presencia de Dios a quien lo pueda necesitar. Perdón, me están diciendo por interno que se escucha muy bajo. No sé si alguien me puede escribir para corroborarlo o se está escuchando claramente. Si alguien me puede escribir, por favor, le agradeceré inmensamente. Sí, se escucha bien claro, hermanito. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos entonces. Estamos entonces recordando que es una participación activa. Y si es una participación activa, mi querido hermano, tenemos que ver nuestras manos. Y nuestras manos están llamadas para hacer bendición. Nuestras manos están llamadas también para que podamos salir y acompañar a aquellos enfermos en su lecho, que podamos ser esa luz en medio de la oscuridad. Es ahí donde esta imagen para mí tenía un hecho muy importante. Avanzamos. Los predecesores, los que encuentran en la cama una enfermedad, los que padecemos de algún pecado, estamos, mi querido hermano, mi querida hermana, a reconocernos como el objetivo de la misión de Cristo. Escúchame y préstame atención, por favor, porque hemos estado hablando antes de que enfermo no es únicamente la persona que está postrada en cama, o que está padeciendo de una enfermedad física, sino que hay enfermos también del alma. Por eso es que estábamos hablando de liberar a los oprimidos. Y es ahí donde tú tienes un rol importante. Y la iglesia, nos decía Sandrita, en la reunión anterior nos entrega lo que son los sacramentales. Y en esos sacramentales tenemos que estar en comunión con nuestro obispo para nosotros saber si está dentro de los lineamientos pastorales que él nos entrega, el poder utilizar los sacramentales o no. Por eso Jesús nos decía, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y aquí las palabras del Papa que estaba mencionando, una iglesia herida en salida, cobra una gracia especial, porque dentro de las obras misionales pontificias hay una acción pastoral que se llama el enfermo misionero. Es decir, aún en mi propio dolor, aún en mi propia enfermedad, yo sigo teniendo la presencia del Espíritu Santo que me lleva como bendición a quien la pueda necesitar. Si nosotros sacamos un censo del número de nuestros hermanos sacerdotes, nos daremos cuenta que son una minoría comparada con el número de laicos. Si nosotros sacamos un censo y nos damos cuenta el número de religiosas, son igual una minoría comparada con el número de los laicos. Pero es ahí
donde tenemos que decirle al Señor, heme aquí, estoy aquí, envíame a mí, para que en medio de nuestras propias debilidades dejemos que sea el Espíritu Santo el que transforme nuestra vida y nos lleve de bendición en bendición. Esta cita bíblica la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 9 y versículo número 13. Pero también nos dice, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Evangelio según San Mateo, capítulo número 9 y versículo número 12. Estaba haciendo en ese momento Jesús una poderosa declaración, una declaración del propósito de su misión. Él no ha venido por los justos. Él, mi querido, por los que se encuentran justos, perdón, por los sanos, sino que ha venido por aquellos que están enfermos. Y simple y sencillamente está buscando, decía Santa Margarita María de Alacoque, un corazón en el que Él pueda habitar, un corazón en el que Él pueda permitir que la gracia sobreabundante de Dios sea transformada en nuestra vida y potenciada por la presencia del Espíritu Santo. Esta declaración abre a nosotros los laicos en la figura de los 72 que fueron enviados un propósito especial para transmitir la misión salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Esta afirmación tiene un significado profundo que se puede entender definitivamente desde varias perspectivas teológicas y espirituales. Y es clave para comprender el enfoque hacia los marginados, el enfoque hacia aquellos que están en cama. Jesús llegó a visitar a Pedro. ¿Y dónde estaba su suegra? En la habitación porque estaba en ese momento padeciendo de una enfermedad, privada de estar en comunión con los demás porque el hecho del dolor le impedía que pudiera disfrutar de la gracia, de la presencia maravillosa de Cristo que lo estaba visitando. ¿Dónde estaba la mujer adúltera tirada a los pies de Jesús? Porque se le consideraba una pecadora. Y es ahí donde en estos tiempos necesitamos recordar y volver a aclarar que en la tradición de la Iglesia, la unción de los enfermos siempre ha tenido como objetivo salir al encuentro de aquel corazón para sanar, para liberar y para devolver la dignidad a quien por la enfermedad la puede haber perdido. Continuamos. El Papa Francisco lo expresa de una manera especial y cálida, y lo he querido marcar con rojo en este momento. La iglesia es como un hospital de campaña. Y si tú logras ver la imagen que hemos colocado al costado, mi querido hermano, mi querida hermana, todos vamos sobre la cruz de Cristo. Y date cuenta, las prendas de las personas que están ahí, algunas están con un rostro más claro, otras con sus prendas llenas de agujeros, podríamos decirlo de esta manera, y otros simple y sencillamente dejándose llevar por la presencia de Dios. Pero detrás de Cristo está la iglesia, llena del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas heridas, decía el Papa en su homilía en el 2013? ¿Cuántas personas destruidas están esperando que tú vayas a orar por ellos? Esta idea refuerza la misión de Jesús de sanar a aquellos que han sido heridos por el pecado, por el sufrimiento o quizá por la misma indiferencia que hay en el corazón de los seres humanos. En el magisterio de la Iglesia, los enfermos siempre han cobrado y tenido un rol fundamental desde que Cristo llegó a esta tierra. Lo acabamos de leer. Yo no he venido por los justos, por los sanos. He venido por aquellos que están enfermos. Y en ese proceso permite la oración y permite lo que son los sacramentos. Dos acciones que hemos visto anteriormente. Y esas dos gracias tienen la opción de interceder. Continuamos con nuestro tema. La unción de los enfermos.
El sacramento, escúchame la palabra que estamos utilizando, el sacramento de la unción de los enfermos es una expresión tangible de la oración por los enfermos dentro de la iglesia. Y quiero en este momento que prestes atención a tu pantalla, por favor, porque aquí te estoy marcando con el puntero, espero lo puedas ver, un recipiente lleno de aceite. Alguien en la reunión anterior, no sé quién habrá sido, y por favor, hermano, hermana, no te sientas señalado por el comentario que voy a hacer, pero preguntaba, ¿nosotros podemos utilizar el aceite consagrado? Mi querida hermana, mi querido hermano, ese aceite está reservado para el uso de nuestros hermanos sacerdotes. Por ello estamos hablando de un sacramento. Cuando el obispo en la misa crismal ora y sopla sobre esas vasijas, este aceite consagrado es solo para uso de nuestros ministros ordenados en la unción de los enfermos, porque Jesús decía, y lo vemos de manera especial, los presbíteros, los apóstoles impondrán la mano y los enfermos sanarán. Y por ello, este santo y bendecido aceite tiene la gracia de poder ser signo, materia, forma en que el sacramento empieza a ser sensible a la vida humana. Toda materia, todo sacramento está conformado por signo y por forma. Así que, mi querido hermano, es una expresión tangible de la oración por los enfermos dentro de la iglesia y está reservado ¿a quién? A nuestros hermanos sacerdotes. A través de este sacramento, el enfermo recibe la gracia especial del Espíritu Santo. Escúchame, para enfrentar el sufrimiento con fortaleza, paz y ánimo. Tres aspectos especiales. Está diciendo para enfrentar. Hemos mencionado anteriormente que toda oración tiene que pedir sanidad, tiene que pedir liberación y tiene que pedir redención. Pero cuando se habla específicamente de la gracia sacramental, esta gracia sacramental brinda fortaleza, entrega paz y recupera el ánimo de la persona que se encuentra enferma, porque está uniendo los sufrimientos que está teniendo a los sufrimientos de Cristo en la cruz de el Calvario, obteniendo así la purificación del alma, del cuerpo, de los pecados, si se ha tenido el sacramento de la confesión momentos antes. Mi querida hermana, mi querido hermano, es esencial lo que viene en este momento, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1520. Utilizo esta expresión CIC porque la estoy utilizando en lo que es el español, Catecismo de la Iglesia Católica. Pero, por favor, aquellos que tienen más conocimiento, aclaro este aspecto porque me puede decir alguno, no, es que está citando el Código del Derecho Canónico. No, no, no. Me estoy refiriendo en palabras en español al Catecismo de la Iglesia Católica 1520. Este sacramento puede, escúchame, si es la voluntad de Dios, restaurar la salud física. A lo largo del magisterio de la Iglesia esto ha estado claro durante todo el tiempo. Pero te pedía que me prestaras atención, mi querido hermano, porque ahora lastimosamente hay muchas corrientes que llegan a ver que si en ese momento la persona que se está orando por ella no se cae, no hubo unción. Si la persona por la cual no se está orando en este momento no empieza a temblar, no hubo unción. Mi querido hermano, mi querida hermana, con el cariño de mi corazón, no te dejes llevar por la farándula.
El sacramento de la unción de los enfermos es una gracia sensible instituida por Jesucristo para la salvación de nuestra alma. Por lo tanto, si es su voluntad, vuelvo a resaltar, si es su voluntad, restaurará la salud física del enfermo. Pero si dentro de la voluntad de Dios no es devolverle la salud física a ese enfermo, recobrará entonces, préstame atención y mira tu pantalla, fortaleza aún en medio del sufrimiento. Recibirá paz aún en medio de la tormenta y recibirá ánimo porque se dará cuenta que no está solo, sola, enfrentando las acciones y momentos difíciles de la enfermedad, sino que descubrirá que es Cristo mismo quien le está abrazando y fortaleciendo espiritualmente para que pueda resistir la tentación. Mira la palabra que uso, la tentación de la desesperación y renovarse en la esperanza cristiana. Y el enfermo puede tener una tentación de caer en la desesperación, pero tú y yo que acompañamos a algún enfermo, que oramos por un enfermo, no necesariamente desde la gracia sacramental, porque solo le permite y le compete a nuestros hermanos sacerdotes, debemos también darnos cuenta que podemos caer en la tentación del show que en este momento a través del internet y en nuestras pantallas podemos ver muchas veces en la oración de los enfermos. Hago un paréntesis especial. No estoy diciendo que si el Espíritu Santo quiere obrar de esa manera, no lo pueda hacer. ¿Quién soy yo para decirle al Espíritu Santo cómo debe y no debe obrar en el corazón y en el alma de aquel hermano, hermana que se encuentra enfermo? Pero tengo que ser también consciente contigo y por eso estamos hablando de la sagrada tradición, la oración de los enfermos en la sagrada tradición. No necesariamente vamos a ver ese espectáculo que vemos principalmente en nuestros hermanos separados en la fe. Es ahí donde es necesario regresar a la fuente que es nuestra amada iglesia y descubrir que a través de la oración sacerdotal, a través de esta gracia sacerdotal de poder entregar la unción de los enfermos, el alma puede en el nombre de Dios, si está dentro de la voluntad de Dios, recuperar la salud física. Hermano, entonces no debo orar para que haya sanidad. No confundas mis palabras. Te he dicho que toda oración tiene tres aspectos: sanidad, libertad y devolver la dignidad de la persona. Esos tres aspectos no cambian, pero tú y yo debemos estar conscientes que la voluntad de Dios está enraizada en el propósito de la salvación de aquella alma. Por lo tanto, dentro del plan perfecto de Dios, esa alma, ese cuerpo templo puede recibir la salud física o puede recibir la fortaleza, la paz y el ánimo, uniendo sus sufrimientos al sufrimiento de Cristo, para que así, al librarse de ese caer en la tentación de la desesperación, pueda ser renovado en el nombre de Jesús en la esperanza cristiana. Veamos una diapositiva más. ¿Por qué? Ahora quiero hablarte, mi querido hermano, de la unción de los enfermos, pero en el apostolado de la caridad. Por amor fraterna, mi querido hermano, mi querida hermana, llama a los ministros cuando veas a una persona que se encuentra enferma. Por caridad, nos está diciendo en este momento el documento en el cual estábamos meditando hace un momento y veíamos el rol activo de los laicos. Por caridad, tienes un campo de acción vastísimo en el que tú como laica, yo como laico, somos mediadores de las obras de misericordia y de caridad, socorriendo, ayudando, acompañando a los enfermos que sufren. No te estoy hablando mis palabras, son las palabras que a través de este decreto el Concilio Vaticano II nos ha entregado. Este documento, mi querido hermano, confirma
que la oración y el cuidado de los enfermos no son tareas exclusivas de nuestros hermanos sacerdotes. Escúchame, a ellos de manera exclusiva les corresponde brindar el sacramento de la unción de los enfermos y valer los elementos que en este sacramento están. Pero a ti y a mí, mi querido hermano, nos une la responsabilidad que tenemos compartida en la misión de Cristo. Y así ha sido desde la fundación de la Iglesia hasta nuestro tiempo actual. Los laicos estamos llamados a acompañar a los enfermos, no solo con una asistencia material, no solo dándole un golpecito en el hombro, sino que también con la oración. Escúchame, por favor, porque aquí la mayoría que estamos en este momento somos laicos. Y te decía hace un momento que la oración sacramental pertenece únicamente a nuestros hermanos sacerdotes. Pero ahora te estoy uniendo otro hecho maravilloso y que tú y yo estamos llamados también a unirnos en esa oración por nuestros enfermos, por los enfermos que el Señor nos lleva a acompañar y a animarlos en su fe, confiando en el poder sanador de Dios y en las llagas definitivamente de Jesucristo nuestro Señor, que entregan sanidad, restauración, liberación en el nombre maravilloso de Jesús. Así que nosotros, dependiendo de los lineamientos de nuestro obispo, podemos utilizar los sacramentales. Un sacramental maravilloso, mi querido hermano, mi querida hermana, que muchos de nosotros podemos llevar, es simple y sencillamente nuestro Santo Rosario. Lleva el rosario, mi querido hermano, y rézalo con una persona enferma. O si no, simple y sencillamente colócalo en la mano del enfermo y abraza con tu palma la palma de ese hermano para formar un capullo de amor. Y deja que tu oración sea en ese momento a través del Santo Rosario un signo de fe que mueva montañas y que transforme en el nombre de Jesús el ánimo de aquella persona que se encuentra enferma y que Dios te quiere utilizar de gran manera para llevar esperanza y salud a quien la pueda necesitar. Entonces estamos viendo que la unción de los enfermos es ese apostolado de la caridad, pero también nosotros como laicos estamos llamados mediante la misericordia y la caridad a socorrer a los enfermos que sufren y de manera especial a acompañarlos con nuestra oración. No estamos exentos, hermano. Entonces este curso para mí ya no tiene sentido porque yo no soy laico. No, 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 no. Al contrario, tiene una gran y enorme responsabilidad sobre nuestros hombros porque estamos llamados a ser luz en medio de este mundo lleno de oscuridad. Por último, ya llegando a finalizar y aperturaré los micrófonos para que tengamos este momento de diálogo. El Papa San Juan Pablo II de manera especial viene y habla alentando a que todos podamos participar cuando dice: los laicos dotados por el Espíritu con diversos dones deben ser conscientes. He separado esta frase. Los laicos dotados por el don que el Espíritu Santo les entrega, tienen que ser conscientes de su límite. Recuerda, se acercó una persona a orar por una persona que estaba poseída, nos dice la Sagrada Escritura, y dijo: en el nombre de Jesús, el Dios de Pablo. Y el Espíritu le contestó: a Pablo lo conozco y a Jesús definitivamente, pero ¿y tú quién eres? Y le dio por todo el corazón, permitiendo que incluso hasta en su cuerpo templo tuviera heridas. Tenemos que ser conscientes de nuestros límites. Hay algunos hermanos que quieren sobrepasar ese límite, fingiendo o creyendo que hay un don en ellos que en ese momento no ha sido transmitido. Por ello, mi querido hermano, mi querida hermana, es necesaria, segunda parte, esta azul, que su vocación es compartida con la iglesia en el trabajo de llevar la sanación. Es compartida con la iglesia.
Trabaja con tu sacerdote, con tu párroco. Dile, padre, necesito que ore por esta persona que está enferma. Ayúdeme a saber cómo orar por esta persona enferma. Y deja que las palabras de nuestros hermanos ordenados vayan guiando y acompañando tu vocación. Porque el que va caminando solo, mi querido hermano, mi querida hermana, se transforma en un objetivo, en una presa fácil para el enemigo. Por lo tanto, de Cristo y de los demás, tenemos que descubrir que somos esa luz. Los laicos, como parte del sacerdocio común, estamos llamados a ser misioneros de la caridad y misioneros de la misericordia. ¿Cómo? Ofreciendo un apoyo material, pero también ofreciendo un apoyo espiritual. Amén. Amén. Bien, dejo de compartir mi pantalla en este momento y aperturo los micrófonos, mi querido hermano, mi querida hermana, y te decía que para mí es realmente importante el que tú puedas abrir tus micrófonos y preguntar si es que hay alguna duda en tu corazón o te gustaría que conversáramos de un tema específico. Te escucho. Hermanito Tony, buenas noches a todos. Hermanita Vero. ¿Cómo están? Hermanito Tony, tengo una duda. Mire, en las misas que hacen de sanación, Ajá. hay padres que invitan a que traigan sal, agua y aceite. Y él los bendice. Ajá. Ahora yo le escucho a usted que los únicos que pueden sanar con el aceite son los padres. Así Entonces es. yo me pregunto, ¿por qué entonces se hace eso? Esa es mi gran duda y me confunde porque yo le digo la verdad, yo tengo agüita, tengo sal y tengo aceite. Hace mucho tiempo, ya antes inclusive de la pandemia. Y Ajá. siempre he ido a misas de sanación y siempre han bendecido y llevaba a toda la gente. Y ahora yo me pregunto, ¿eso está mal? Porque usted explicó que solamente pueden hacerlo los padres. Entonces, ¿por qué se bendecía? Esa es Claro que sí, mi hermanita. mi pregunta y mi confusión, de verdad, hermanito Tony. Claro que sí. ¿Podría Y por usted? eso les digo, mis ¿Eh? hermanos, que es importante que abran su micrófono. Sí, porque va a ser difícil que yo me pueda reunir nuevamente con ustedes en otro momento. Y es necesario que puedan hacer este tipo de preguntas. Mi hermanita Vero, hay una gran diferencia entre el óleo santo que ha sido bendecido por el obispo para poder así orar por nuestros hermanos enfermos. Estos santos óleos o el aceite de la unción es reservado únicamente para el uso sacramental. ¿Cuál? El santo óleo que es bendecido por nuestro obispo en la misa crismal. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el santo óleo, el óleo de la unción de los enfermos que es bendecido por nuestro obispo en la misa crismal, es reservado solo para el uso del sacramento de la unción de los enfermos. Y como hablamos de sacramento, solo le corresponde a nuestros hermanos ministros ordenados. Esta es la primera etapa. Ahora, la segunda etapa, mi hermanita Vero, es que el aceite que nuestros hermanos bendicen, el agua que nuestros hermanos bendicen y la sal que nuestros hermanos bendicen en la oración por los enfermos o en las misas de sanación es un aceite exorcizado. No es el aceite bendecido para la unción de los enfermos. Sí, son dos aspectos importantes. Y este aceite, esta sal, esta agua que ha sido exorcizada, podemos utilizarla nosotros los laicos. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué?
porque yo voy a llegar y voy a decir, ah, es que el Padrecito me ha bendecido del aceite, entonces yo voy a ungir con el aceite a esta persona que se encuentra enferma. Cuidado porque no vaya a entender esta persona enferma que usted y yo le estamos administrando la unción de los enfermos. Son dos cosas totalmente separadas y diferentes. Así que, mi hermanita Vero, no está mal que nuestros hermanos sacerdotes exorcicen este aceite. Al contrario, gracias a Dios que lo puedan hacer, porque estamos hablando de la participación de los laicos. Y esa participación de los laicos permite y ayuda a que esta misión de la iglesia pueda llegar a muchos lugares donde nuestros hermanos sacerdotes no pueden llegar. Sí, pero nuevamente enfatizo, el óleo consagrado de la unción de los enfermos es el que bendice nuestro obispo en la misa crismal y es reservado para el uso del sacramento. El aceite, el agua y la sal exorcizada, todos la podemos utilizar en nuestro estado laical. Por eso es que decía en la prédica que nosotros somos sacerdotes, profetas y Profetas. reyes en el Mm. bautismo unidos a nuestro Señor Jesucristo. En ese bautismo, Dios nos ha unido de manera real a lo que es su pasión, su muerte y su resurrección. Amén, mi hermanita Vero, ¿se ha entendido? Amén, hermanito, porque ocurre que cuando la primera vez se hizo, bueno, cerca de mi casa hay un niñito autista y se puso mal. Y yo siempre la conozco, la señora pasaba siempre por su casa, me conoce a mí también. Estaba tan desesperada por su nietecito y me dijo, señora Verónica, me dice, no sé qué hacer. No me contesta mi esposo, no me contesta mi hija, no me contesta mi hijo y él está mal el chiquito. Entonces le digo, oremos por él, ¿no? Y me acordé que yo tenía un aceitito, ese aceitito que inclusive lo tenía desde El Salvador. Yo al niño, a su mamá, a la abuelita le dije, porque el niñito a persona ajena no quiere que lo toque. Entonces yo le dije a la abuelita, le di el aceitito y que le pasara en la frente y pusimos a hacernos oración. Rezamos. Sería por 20 minutos que hemos rezado. Y yo me retiré, ya después pasaron 2 días y la señora me dice, señora Verónica, desde que usted rezó por él, me dice, mi nieto se puso bien, se le pasó todo, pero así todo lo llevamos al doctor y me dijeron que ya estaba bien, porque el niño tenía erupciones en su cuerpito como si se hubiera intoxicado. Bueno, yo le agradecí al Señor, por eso era mi pregunta, ¿no? Porque yo dije, Claro, era como que, bueno, porque Dios es el que actúa, yo no actué, siempre. sino Dios es el que actúa, porque yo no puedo, como dice, llevarme las glorias del Señor, no. Yo le dije a él, inclusive, en el nombre de Jesús, vamos a rezar en el nombre de Jesús, lo hicimos, y eso pasó. Y fue Gloria a Dios. el aceitito que lo he tenido desde El Salvador. Por eso cuando usted habló del aceite, que entonces me entró una gran confusión. Dije, Dios mío, de repente he hecho algo mal. Por eso es que vuelvo a enfatizar, el óleo de los enfermos es reservado para nuestros hermanos sacerdotes. Solo y únicamente ellos pueden administrar el sacramento. Sí, y el sacramento que es bajo la fórmula que indica precisamente el ritual, hacerle la cruz en la frente, hacerle la cruz en las palmas de las manos, ese es un hecho sacramental. Nosotros como laicos, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Sí, porque si bien se nos da la gracia de los sacramentales, no somos el ministro ordenado para entregar, perdón, la gracia de los sacramentales, no somos el ministro ordenado para dar lo que es la unción de los enfermos. Por ello, podemos colocar la mano en la frente, podemos colocarle la mano en el hombro,
pero no podemos hacerle la cruz en la frente y en las manos, porque solo le corresponde al ministro ordenado. Amén. Hermanito, muchas gracias. Claro que sí, gracias a usted. ¿Algo otra pregunta, mis queridos hermanos, hermanas? Aperturen su micrófono con confianza, por favor. Pueden escribirla también a través del chat si es que no lograran aperturar su micrófono. En lo que alguien abre su micrófono, si así lo desea. Estamos en este momento como católicos, mis queridos hermanos, fuertemente influenciados por los medios de comunicación y por las corrientes de nuestros hermanos evangélicos. Hay muchas doctrinas que tienen nuestros hermanos evangélicos donde se cae en el grado del show. Y ese grado del show es lo que le pedía una de las personas que estaba juzgando a Jesús. Y le decía, hazme un milagro, yo tengo la oportunidad de salvarte, hazme un milagro. Y Jesús guardó silencio. Porque la gracia del Espíritu Santo, mi querida hermana, mi querido hermano, no necesariamente es un show. Por supuesto, te decía en la prédica, ¿quién soy yo para decirle al Espíritu Santo cómo tiene y no tiene que actuar? Pero también soy consciente que muchos de nosotros como católicos estamos fuertemente influenciados por esta corriente evangélica, que no es parte de la tradición en la oración por los enfermos. ¿No hay más preguntas, mis queridos hermanos? Buenas noches, Muy ¿cómo buena está? noche. Bendiciones. Bueno, una de las cosas que quería preguntar es porque en el momento que usted decía que cuando uno hace la oración y el hermano no, el enfermo no sana, pero hay una sanación, o sea, o sea, el Señor los llena de fuerza, de fortaleza y le da como que esa calma. Ajá, También hay una sanación espiritual, o sea, definitivamente. eso es lo que hay, o sea, una sanación del alma Sí, y, así es. y creo que esa es la sanación más valiosa e importante, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y como consecuencia, les decía Sandrita en la prédica de la semana pasada, como consecuencia puede brotar la sanidad física. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres espirituales por excelencia. Y si nuestro espíritu está en este momento utilizando las palabras que hemos utilizado en la conferencia, en la charla que estamos compartiendo en este momento, si se encuentra encadenado y necesita ser libre de esa opresión, su cuerpo templo lo va a resentir. Por lo tanto, siempre son esas oraciones de sanidad, pero es ahí donde nuestra oración, de acuerdo a lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, siempre tiene que ser para que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y a nosotros siempre nos corresponde, mis queridos hermanos, pedir sanidad. Cómo el Señor vaya a entregar esa sanidad es parte de su voluntad. Puede que sane el cuerpo templo de nuestros hermanos y acabamos de escuchar el testimonio de nuestra hermana Vero, donde para la gloria de Dios sanó el cuerpo templo de este jovencito porque encontró paz a través de lo que son los sacramentales. Pero hay otras ocasiones, mis queridos hermanos, que la persona por la cual estamos orando lastimosamente fallece. Y digo lastimosamente por el dolor que genera en los seres queridos el desprendimiento de ese ser que amamos. Pero no significa que el Señor no haya escuchado nuestra oración, sino que Dios ha obrado dentro de su plan perfecto. Y nosotros en intercesión hemos presentado a ese enfermo. Y así nos lo enseña nuestra iglesia. Así nos lo enseñan los padres apostólicos, de que cada uno de nosotros tiene que siempre acompañar
a esa persona que está padeciendo de enfermedad. Y esa sanidad, las misas de sanación primero piden sanidad física, sanidad interior, para que en la gracia de Dios se vea también esa sanidad física. Cuando nosotros vamos y comulgamos, mis queridos hermanos, cuando un ministro extraordinario de la comunión va a visitar al hogar a una persona enferma y le lleva la santa hostia, en ese momento es Cristo mismo quien nos absorbe por completo. No es que yo me comí la hostia y yo consumí a Cristo. No, 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 no. Es el Señor en su infinita bondad quien nos abraza por completo y ha entrado en nuestro corazón para que podamos en el nombre de Jesús venir y ser sanados para la gloria de Dios. Amén. Amén. Tengo un mensaje acá que ha llegado, permítame un segundo. Dice, hermano, no entendí esto. ¿Cómo es que tenemos que ir con nuestro párroco y ser guiados por él? Definitivamente, mi querida hermana, recordemos que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Sí, pero nuestra iglesia reconoce en el nombre del Señor siempre que hay una autoridad. No somos islas que estamos por separadas. Y para nosotros como católicos, dentro de nuestra sección, existe lo que son los párrocos. Pero junto a los párrocos hay otros que son movimientos que también Dios les ha dado autoridad. No podemos ser islas. Para la gloria de Dios, mis queridos hermanos, nosotros como comunidad de misioneros hemos sido llamados y hemos sido enviados para la gloria de Dios. Y ese envío lo compartimos con ustedes como servidores, los que nos acompañan aquí en el Centro Misionero Católico, y realizamos ese envío también con ellos en la cena de compromiso que realizamos año tras año. Por lo tanto, no somos islas, pero si tú, querido hermano, mi querida hermana, quieres llevar independientemente la misión que Dios te ha entregado, sin estar en comunión en un grupo, sin estar en comunión con tu parroquia, discúlpame, no te me vayas a ofender, pero lo más probable es que termines alejado de la iglesia. Porque Jesús emprendió la misión solo, pero una vez que la emprendió, escogió a 12, y de esos 12 envió a 72, y de esos 72 que continuaron ese mismo llamado a través de los 12 que tenían jerárquicamente la bendición de Dios, es que tú y yo conocemos ahora la gracia del nombre de Jesús. Por lo tanto, siempre tenemos que estar unidos, ya sea a un movimiento, y lógicamente este movimiento a su parroquia, o nosotros a nuestra parroquia, si es que no participamos de algún movimiento o una realidad eclesial que nos enseña nuestra iglesia. ¿Sí? Espero haber logrado responder la pregunta, porque decía que tenemos que ser guiados. ¿Tenemos que ser qué? Guiados. Hace un tiempo atrás, se han tenido algunos inconvenientes dentro del Centro Misionero Católico. ¿Y qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos acudido con el director espiritual del Centro Misionero Católico y él nos dio las directrices que a la vez nosotros transmitimos al equipo de servicio. ¿Se dan cuenta? Hay una jerarquía, hay una comunión con lo que es la iglesia. Ese es el punto al que me refiero cuando digo que necesitamos de una guía. No somos islas, no somos Superman que viene a realizar el cambio por sí solo. No somos Rambo en las películas, mis queridos hermanos ya de mi época. No somos Rambo que batalla solo y que lucha contra medio mundo. No, no, no. En la iglesia, los Rambos cristianos no existen. Los Superman no existen. Tenemos que siempre estar en comunión. Por eso Jesús mandó de 2 en 2. Amén. Amén. ¿Algo otra pregunta, mis queridos hermanos, hermanas? Sí, hermanito. Soy Betty. Buenas noches. Mi hermana Betty, qué gusto saludarla. Sí, mire, todo este tema es sumamente muy interesante, muy importante y me sacó de muchas dudas. Aquí tomé unas notas. Nada más hay 2 puntos que hace un tiempo de que mi familia se enferma y todo, y que están en el hospital, yo le decía a mi hermana, oh,
que vaya un padre a darle la unción de los enfermos. Entonces mi hermana me dijo, híjole, es que sabes que Betty, no sabemos exactamente qué ellos piensan sobre la unción de los enfermos, porque mucha gente piensa que cuando se lo dan ya se mueren, es porque ya se van a morir. Sí. Ah, es cierto, es verdad. Dice, ¿sabes qué, Betty? Déjame ver cómo preguntar a la misma familia directa a ver cómo está la cosa. Dije yo, bueno, está bien, porque tuve a mi cuñada enferma, ahorita tengo a mi suegro enfermo, muy enfermo, entonces hay veces tenemos, no estamos, no conocemos, no sabemos de nuestra iglesia y por eso yo me intereso mucho en tener estos talleres porque le digo a mi esposo que yo quiero conocer, quiero saber, porque quizá no los han dicho, pero de esas veces que no escucha uno, no lo entiende uno. Otra de las cosas que la hermanita estaba comentando sobre la sal, el aceite exorcizado y todo, yo soy una de ellas también. Tengo aceite, sal, um, agua, porque luego he ido como a misas de sanación y luego Ujú. nos los exorcizan, ¿verdad? Pero Claro. ahí está, no lo uso, ahí está. Y digo, un día me quedé pensando, dije, Dios mío, ¿cómo? O sea, es como que este llamado, le llamo yo así, ¿verdad? Un llamado, pero en el sentido de conocer más sobre lo que nos está diciendo, porque es muy amplio. Lo que Dios nos enseña es bastante amplio, que tienen que hacerlo por secciones, porque no entenderíamos, sería mucha información. Pero yo en lo personal estoy muy agradecida, hermano, porque ahorita pues yo no sé, tengo aceite, tengo agüita. Bueno, nomás de hacerlo, me estoy acordando de algo. Cuando yo enfermé mucho, muy mal en el 2007, estábamos como quien dice empezando a ir a la iglesia, empezando a leer la Biblia. Y bueno, mi esposo tenía agua bendita y puso agua bendita en la cama, puso agua bendita en todos lados, porque yo estaba muy mal. Pues gracias a Dios, yo pienso que Dios me sacó primero me sacó de las equivocaciones que he tenido y luego me sacó del hospital, porque la verdad me sacó del hospital. El doctor le había dicho a mi esposo que mi mente se disparó bastante por muchas cosas y entonces que estaba yo en riesgo de quedarme ahí o de salir. Para eso entonces ya había pasado otro proceso de que había ido a la diócesis, me hicieron oración y de ahí pues al Santísimo, o sea, como que recurrí a mi iglesia, o sea, a la iglesia de nosotros, recurrí, porque en ese momento que yo estaba pasando, no sabía como ni a quién recurrir, pero pues yo pienso que Dios me dijo, o no escuché la voz de papá Dios y que dijo, háblale a fulanita, no, sino que Dios lo pone en el corazón de uno. Entonces Así yo es. le marqué a una persona que no dudó en venir, eran 2 de la mañana, creo, 1:30, vino con su esposo y sus 2 hijitos, y bueno, entonces, ah, ya me amplié mucho, pero aquí tomé notas y estoy muy contenta por saber eso. Ahora lo que sí no sé es cómo estar ahí con los sacramentales de hace tiempo. También ya entendí la otra parte que dijo que solamente los sacerdotes, porque es un sacramento, aparte Amén. es sacramental y aparte es el sacramento, ¿verdad? Exacto. Y es lo que usted nos explicó la diferencia para que no haya malos entendidos. Exacto. Le comento, Beticita, el primer punto. Sí. Antes del Concilio Vaticano II, que es la ley que nos rige ahora a nosotros como católicos, se hablaba de la extrema unción y solo se brindaba la extrema unción a aquellas personas que estaban en peligro de muerte. ¿Sí? Pero nuevamente escuchemos el término extrema unción. Es decir,
perdónenme que utilice este término coloquial, pero es ya cuando estábamos listitos nuestras maletitas para encontrarnos con el Señor. Y el problema es que muchos de nosotros nos quedamos con ese concepto de el Concilio Vaticano II. Perdón, antes del Concilio Vaticano II. Pero en la liturgia actual, el sacramento de la unción de los enfermos no es solo para las personas que están en peligro de muerte, es para aquella persona que está enferma, y escúchenme por favor, y pide la ayuda de Dios. Porque cuando yo recibo el sacramento, es Dios quien sale a mi encuentro. ¿Y cómo lo hace? A través de su ministro ordenado. ¿Sí? Pero también, Beticita, está lo que son los sacramentales. Lo recomendable cuando nosotros vamos a hacer exorcizar este aceite que nuestros hermanos sacerdotes nos invitan a que podamos llevar, es que sea un aceite de oliva. ¿Por qué? Porque ese aceite de oliva, escúchenme y préstenme atención, yo lo puedo consumir. Lo puedo echar sobre mis ensaladas. No se me asusten, por favor, si es que alguien se me alarma por ahí, porque no es el santo óleo consagrado. Es un sacramental, un signo que Dios está bendiciendo para que sea de bendición para mí. El agua la puedo consumir. Decía un sacerdote que ha acompañado en procesos de exorcismo muy fuertes, decía que incluso podemos preparar nuestros alimentos con esa agua que ha sido exorcizada. Es que mi hijo está en rebeldía y no sé qué ha pasado con él. Prepárele su café, su té con esa agua que ha sido exorcizada, querido hermano, querida hermana, y deje que la gracia de los sacramentales hagan lo que usted y yo no podemos hacer. Pero, Peticita, con todo el cariño del corazón, no es para que nosotros tengamos los sacramentales almacenados. Tenemos que utilizarlos, mis queridos hermanos. ¿Sí? Así que si vamos a llevar un aceite que pueda ser exorcizado o bendecido por nuestros hermanos en las misas de sanación, procuremos que sea un aceite de oliva. ¿Por qué? Nuevamente, lo podemos consumir. Y en ese proceso de la gracia sacramental, creer que el Dios de la vida puede obrar un milagro. Es lo que nosotros pedimos en la oración. Cómo el Señor entregue ese milagro, ya el Señor será el que guiará. En este caso, Beticita nos da y nos comparte su testimonio que Dios le ha sacado incluso de este mismo proceso del hospital. Así que a seguir con fe, mis queridos hermanos, orando, pero si tenemos sacramentales, es para que los usemos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Y a Gracias. este familiar Beticita, invitarle, mire, ahora la unción de los enfermos no es como cuando era antes, que solo se recibía cuando uno ya estaba entregándole al Señor todo el equipaje, sino que le pedimos a ese Dios de la vida que en este momento de dificultad nos ayude. Así que le invito, dígale usted, a que reciba el sacramento de la unción. Y si el Señor lo permite, lo recibirá. Pero mientras tanto, acompañamos ese proceso con intercesión. Amén. Amén, hermano. Gracias. Muchas gracias. Amén. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos hermanos, hermanas? Solo, hermanito, le quería decir algo. A ver. Mire, cuando mi mamita estaba ya malita, fue el padre, rezamos, y como mi mamita ya no podía abrir la boca para recibir la hostia, el padre me dijo, recíbela tú por tu mamita, para que sí de esa forma tu mamita pueda irse en paz, porque ya estaba malita. Ajá. Y eso a mí de verdad me conmovió mucho cuando el padre me dio la hostia por mi mamita, porque mi mamita ya no podía abrir la boca. Entonces, yo creo que el padre lo hizo con mucho amor.
y mi mamita la llevamos a casa, la tuvimos toma 15 días y después falleció. Justamente la semana pasada ha cumplido ya sus 8 años, el 13 de septiembre. Entonces, los padres están preparados y saben cómo hacerlo. Ya que mi Definitivamente. madre no podía recibirla, me la dio a mí. Ese es un Sí. testimonio que yo le doy, hermano. Gracias, mi hermanita Vero, y definitivamente son criterios pastorales de cada uno de nuestros hermanos sacerdotes. Y enhorabuena que él ha compartido con usted esta hermosa gracia, mi hermanita Vero. Pero son criterios pastorales. Entonces tenemos que darnos cuenta que no necesariamente todos lo van a hacer. Pero no porque lo hagan o lo dejen de hacer, el sacramento es menos efectivo, porque el sacramento obra por sí solo. ¿Sí? Entonces, la gracia sacramental depende de dos acciones. La primera, de aquello que nosotros no podemos detener la gracia de Dios que obra en nuestra vida cuando se recibe de manera sacramental. En este caso, la unción de los enfermos. El sacramento va obrando por sí mismo en el cuerpo templo, estemos conscientes o no nosotros en ese momento, al momento de recibir el sacramento. Y lo segundo, que lógicamente si yo estoy plenamente consciente, el sacramento depende de cuánta disposición yo tengo para recibirlo. La hostia consagrada, muchos de nosotros vamos a comulgar, pero no todos llevamos una actitud correcta. A veces voy a recibir la hostia consagrada con una actitud inadecuada. Y si voy a recibir la hostia sagrada con una actitud inadecuada, no va a obrar el Señor de la misma manera como obraría si yo estaría recibiendo esa hostia consagrada de la manera en que mi capacidad humana puede recibirla de la manera más apropiada. ¿Sí? Ese es otro punto en lo que es la gracia de los sacramentos. Nos preguntan aquí de manera escrita y agradezco la pregunta. Dice, Dios le bendice, saludos. ¿Cuántas veces se puede administrar la unción si la enfermedad dura mucho tiempo? Esta pregunta es realmente importante, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el sacramento de la unción por una enfermedad específica solo se puede recibir una vez. Escúcheme, por favor. Pero tratando de colocar una palabra que sea coloquial, pero se debe mantener con la Sagrada Comunión. ¿Sí? Si Dios me ha dado la unción de los enfermos, el sacramento ya está obrando en mi vida. Lo vean mis ojos, lo sientan o lo perciban mis sentidos o no lo hagan. El sacramento ya está obrando en mi vida. Ahora, si esa enfermedad o ese diagnóstico sube de nivel o baja de nivel, entonces ya puedo pedir nuevamente la unción de los enfermos por la misma realidad, dado que ha cambiado la situación. ¿Sí? Porque si vuelvo a pedir el sacramento de la unción de los enfermos sobre la misma enfermedad, sobre la misma petición, eso está diciendo que no creo en el sacramento anterior. ¿Sí? Por favor, préstenme atención en esto. Sí, porque si yo vuelvo a decirle, Señor, ¿sabes qué? Creo que este no funcionó. Vuelve a dármelo para ver si ahora sí funciona. No, 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 no. El sacramento de la unción de los enfermos continúa obrando en la persona que lo ha recibido, pero debe ser mantenido, perdóname que utilice esta expresión, pero no encuentro otra manera de podértelo transmitir a través de la Sagrada Comunión. Es ahí donde es fundamental en nuestras parroquias que existan ministros extraordinarios de la comunión, que puedan salir a llevarle la unción a los enfermos, porque nuestros hermanos sacerdotes, los diáconos, las religiosas a veces no se dan abasto. Claro está, dependemos de cada criterio pastoral de nuestros obispos y nuestros sacerdotes, pero es una intención que le podamos decir, me puede preparar, o me permite que yo le pueda ayudar para llevar la Santa Comunión a las personas que están enfermas y ese sacramento continúa como actualizándose, quizás sea una palabra más apropiada, a través
de la Santa Comunión. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta, mis hermanos? ¿O vamos finalizando ya nuestra actividad? Como les digo, Eh, traten de aprovechar el día de hoy porque no sé cuándo me pueda reunir con ustedes nuevamente. ajá. Buenas noches. Yo quería agregar a lo que usted estaba hablando de los sacramentales, del agua, de la sal y del aceite, que bueno, Ajá. la sal también tiene que ser la sal gruesa, blanca, que no es la Himalaya, que sea la sal marina gruesa. Es lo que no, lo que nos dicen lo que me dijeron a mí, lo que nos dijo, bueno, un sacerdote en un retiro, el padre Fabián Barrera y el padre que es mi pastor, el padre Gerardo Tardif, en Venezuela. Él decía que la sal era la sal marina blanca, gruesa blanca, y eh, el aceite de oliva extra virgen. Y que también uno podía usar, no podías usar eso como bueno, X, sino que como que como que para hacer baños y cosas de esas que hacía la gente, sino que simplemente si tienes un malestar estomacal o algo así, puedes colocar un puntico de sal en el agua y tomarte eso en el nombre del Señor, de la sangre de Cristo, para que te limpie y te sane el estómago en tal caso. Y el aceite y todo también puedes cocinar como tal cual usted lo estaba diciendo. Y de repente podría ser también que cuando salgas de tu casa, podrías ponerte un puntito del aceite sellándote eh, tu frente y haciéndote ¿cómo se llama? La señal de la cruz. No sé si eso sea, o sea, eso lo decía el sacerdote, que era como que sellándote en el nombre de la sangre de Cristo, pues, para Amén. que a través de ese sacramental que está bendecido y exorcizado, tú estés sellada, pues, y estés cubierta con la sangre de Cristo, Amén. estés Definitivamente. protegida, pues. Así es. Y recordemos algo importante también, es que dependemos de los lineamientos pastorales en cada lugar. Lo que acaba de mencionar definitivamente es así, pero puede que de repente para nuestros hermanos en Estados Unidos haya otra indicación o para nuestros hermanos en Guatemala haya otra indicación. Por eso hemos aclarado que depende mucho de los lineamientos pastorales de los obispos. Lo que nos ha comentado es así, ¿sí? Y son sacramentales y podemos pedir a Dios su gracia, su presencia y que a través de ese momento maravilloso de utilizar los sacramentales, de consumir los sacramentales en este caso, pueda nuestro cuerpo recibir esa sanidad. De igual manera con las personas que se encuentran enfermas, pero aclaramos, no es el sacramento de la unción, ¿sí? Son los sacramentales que en nuestro estado laical podemos utilizar. Amén. Muchas gracias por el comentario. Bien, mis hermanos, si no hay preguntas, vamos entonces finalizando esta actividad. Un minutito antes de finalizar, por si alguien quiere enviar una pregunta, agradecerles nuevamente el que estén con nosotros en este curso en que estamos pidiéndole a Dios que nos dé la gracia de enseñarnos a orar con y por los enfermos, por y con los enfermos, porque estamos necesitando más ahora que nunca de hombres y mujeres que estén desafiando a el egoísmo, que estén desafiando al consumismo de este mundo y que estén dispuestos a ofrecer su vida para llevar bendición a nuestros hermanos en la fe. Así que les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación y por estar con nosotros en estas actividades. Bien, si ya no hay otra pregunta, entonces nos despedimos en el nombre del Señor haciendo una pequeña oración. Vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó por excelencia. Esa oración que en su sencillez tiene gran poder. Y junto a ello, vamos a rezar un Dios, creo que me fui por un segundo.
Sí, vamos a rezar un Ave María, pidiéndole a ese Dios de la vida que obre un maravilloso milagro en el nombre maravilloso de Jesús a través de nuestras manos, a través de nuestro corazón, a través de nuestra fe. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén.